Ahora, Cristo, se presenta, como ha anunciado el presidente, nuevamente la consulta. Va a incluir la pregunta que se anunció de salud, que la revelamos hace poco, trinó el presidente hace cosa de una hora diciendo que la pregunta tiene que ver con que bajen los precios de los medicamentos. Otra pregunta infalible en cuanto a tocarle el corazón a la gente. Totalmente infalible, pensada obviamente para la movilización de la gente. Recordemos que desde hace ya varios años los distintos gobiernos han venido intentando meter en cintura los precios de los medicamentos. Se ha podido hacer en algunos casos, en otros no, y lo que busca el gobierno es un mandato frente a los medicamentos para tomar medidas en una propuesta, en una idea que ha tenido el presidente todo el tiempo, y es de que el Estado tenga una mayor intervención en la compra de medicamentos y en la distribución de medicamentos y poner unos precios fijos a medicamentos que se consideran con precios desbordados. Yo creo que el lunes se presentará la consulta, Gustavo, nuevamente, y por eso insisto, el camino es político, no jurídico, no tutelas, no denuncias de fraudes, y tendrá que debatir el Senado nuevamente, paralelamente a la consulta, con la discusión en la Comisión Cuarta del Senado de la reforma laboral, y ahí yo creo que se podrá definir la suerte de esa reforma y de la propia consulta. Pero esa pregunta de los medicamentos no tiene nada que ver finalmente con todo el texto de la reforma a la salud, porque si fuera una consulta sobre reforma a la salud, obviamente sería interminable las preguntas y mucho más compleja para la ciudadanía. Esta pregunta es clara, directa, va al corazón de los pacientes de Colombia que sufren mucho con el tema de los medicamentos, de su precio, y ahora en algunos casos, en algunas ciudades del país, como lo vimos recientemente, Gustavo, la escasez de esos medicamentos. Diana Saray, allá en la Comisión Cuarta, ayer hablamos con la doctora Angélica Lozano, le estaba metiendo chancleta al asunto. Están corriendo, Gustavo, porque realmente hay un interés de que se tramite esta reforma laboral y que siga adelante. Como lo prometió la senadora Angélica Lozano, ya publicó todo el calendario que va a llevar este trámite. Escúchela. Designamos un ponente por partido, 8 ponentes de gobierno, de independientes, de oposición, con el deber y la obligación de escuchar a todos los sectores, de recoger los antecedentes del proyecto y de construir una ponencia seria. El lunes audiencia, el martes tenemos invitados a la sesión a los ministros de Interior, Trabajo y Hacienda, para que en la comisión, en la sesión, se pueda discutir las prioridades y con la escucha de la audiencia pública, manos a la obra, escuchar más expertos y construir la ponencia que se pueda radicar y por consenso sacar adelante. Así que la responsabilidad que tiene el Senado en general, la Comisión Cuarta en particular, es total, una reforma laboral seria, que avance, que proteja a los colombianos. No podemos salir con un chorro de babas. Según las cuentas de la senadora, debería estarse ya pues discutiendo la ponencia a partir del 27 de mayo, pero son 36 días los que tiene en total la comisión para sacar adelante este proyecto. 2 coordinadores se nombraron, John Jairo Roldán, que es liberal, y Juan Felipe Lemos, del partido de la U, ambos con amplísima experiencia en todos estos trámites en el Congreso. Roldán votó sí a la consulta, Lemos que no. Así que por lo menos se espera que ahí haya un equilibrio en este debate. Uno de los ponentes, Martínez Barranquillero, ¿cierto? Habló en las últimas horas de los ponentes en la Sí, señor, comisión. Carlos Meisel, que es precisamente del Centro Democrático, y dice que bueno, que esperan escuchar a todos los sectores empresariales, organizaciones sociales, y lo que se busca es una reforma laboral que permita generación de empleo y mejorar la condición de los trabajadores, así lo dijo. Vamos en principio a recibir los 80 artículos que se recibieron, los que vienen de Cámara. Vamos a reabrir el debate. Vamos a llamar, a convocar gremios, sindicatos, academia, a todos los sectores que han mostrado unas preocupaciones con respecto a la reforma que se hundió. Prometió estudio, rigor y responsabilidad. Hizo un llamado para que todo el país se pueda unir con propuestas concretas frente a este tema tan vital como es el tema de la reforma laboral. Gustavo. Gracias, Martín. En esta discusión uno supone que el gobierno, Cristo, tiene unas líneas rojas, unos temas que son inamovibles. Totalmente inamovibles, Gustavo. Es que yo escuchando ahora a los senadores y lo que está planteando la Comisión Cuarta del Senado,
Hay que recordar, Gustavo, lo dijo Diana Saray, que faltan 5 semanas. Y hay una semana en el tránsito del proyecto entre Senado entre la comisión y la plenaria del Senado. Luego, sí hay tiempo, sí hay decisión política, pero el tiempo es muy apretado. La reforma lleva discutiéndose 2 años, hay que recordar eso. Esto no es una reforma que se presentó ayer y que comienza el debate. Está bien que hagan una audiencia pública, pero si se van a dedicar a inventar la reforma laboral ahora, pues obviamente no va a pasar nada. El gobierno ha tomado la decisión de apoyar la reforma en la Comisión Cuarta, como apoyó la apelación, pero tiene obviamente unas líneas rojas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores. ¿Las líneas rojas cuáles son, Gustavo? Fundamentalmente las 12 preguntas, lo mínimo que espera el gobierno, y tiene sentido además, es que las 12 preguntas que están incluidas dentro del texto de la consulta a los colombianos, esos 12 temas tienen que ir en la reforma laboral de los 80 artículos. Digamos, hay 2 extremos. Lo que viene de Cámara, que son 80 artículos. La mini reforma laboral que se presentó hace unas semanas, que eran escasamente 2 o 3 artículos. Lo que se espera es una reforma un poquito más corta, pero que tenga los 12 temas, es decir, el recargo nocturno desde las 7 de la noche, en la consulta se había planteado las 6, seguramente ahí habrá una concertación, el recargo dominical del 100% de los trabajadores para el pago del dominical y los distintos temas, sería largo numerarlos, Gustavo, los 12 temas, formalización de algunos trabajadores, el tema el acuerdo con los trabajadores de las plataformas digitales y los distintos temas, las licencias para las mujeres en menstruación. Los 12 temas serán una línea roja que el gobierno considera que tiene que ir en la reforma para que sea una reforma que se justifique. Los congresistas cercanos al gobierno ya empezaron a tomar una serie de medidas legales para intentar deshacer el hundimiento de la consulta popular en el Senado y que se pueda repetir, como digo, esta votación. ¿Cuáles son esas acciones, Sebastián? Las acciones, Gustavo, por el momento han sido tutelas, proposiciones y una solicitud directa a la mesa directiva del Senado de la República. Sobre esta última habló la senadora María José Pizarro. Radiqué solicitud formal ante la mesa directiva del Senado de la República para que se repita la votación de la consulta popular, ya que fue ilegalmente desatendida mi solicitud de apelación ante las irregularidades en la votación. Finalmente, la Secretaría debe certificar si tuvo conocimiento de las distintas apelaciones y solicitudes de reapertura de la votación que se realizaron en ese mismo momento. También sectores cercanos al gobierno han interpuesto ya 2 acciones de tutela. El senador Freddy Muñoz. Aquí se violó la Constitución y la Ley Quinta, el debido proceso, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la participación política de la ciudadanía. Se le negó la posibilidad que los ciudadanos y ciudadanas fueran a las urnas. El presidente del Senado fue totalmente parcializado. Y el otro mecanismo que se prepara, Gustavo, es una proposición que se va a presentar ante la plenaria del Senado y que se votaría la próxima semana. Al respecto, el senador Fabián Díaz. Ante las diferentes irregularidades que se presentaron en la votación de la consulta popular, como el hecho de que no superaran ni siquiera los 3 minutos de apertura del registro de la votación, estamos solicitando junto con diferentes senadores la reapertura de la votación. La bancada de gobierno e inclusive representantes del Ejecutivo, Gustavo, han dicho que acudirán a todas las instancias legales posibles, incluso las internacionales, para dejar en evidencia esto que consideran fue un fraude. Pues entiende el derecho que tiene todo el mundo a no estar de acuerdo con las decisiones del Congreso, pero este escenario de repetir la votación, Cristo, parece no tener ni pies ni cabeza. No, eso no tiene, digamos, usted tiene razón, Gustavo, se entiende la molestia de la bancada de gobierno, del gobierno, obviamente es la decisión que tomó el Senado de la República, pero la ley quinta no permite eso. Ya se votó, ya se cerró la votación, ya hubo un resultado. Ayer lo dijimos, Gustavo, puede ser inconveniente que el presidente del Senado no haya dedicado más de 3 minutos a esa votación, pero eso no es ilegal, está contemplado dentro de la ley quinta, y me parece que el camino no es judicializar, poner denuncias de fraude, etcétera, etcétera, sino el camino es institucional y político, y el camino ya está establecido.
Se concedió la apelación. Eso es un triunfo para el gobierno, que haya resucitado la reforma laboral y que se pueda tramitar en la Comisión Cuarta, y ya hay un calendario, un cronograma para ello. Y segundo, el camino también, que lo permite la Constitución y la ley, es que el gobierno nacional nuevamente presente ante el Senado de la República una solicitud de concepto previo positivo en esta ocasión, para que pueda convocar la consulta y que se le dé un nuevo trámite, un nuevo debate a la consulta. Pero simplemente repetir una votación que ya cumplió todo su trámite no es posible, no es viable, y jurídicamente se van a estrellar contra esa realidad. Ahora, dentro del escenario de la ley y de la arquitectura jurídica del Estado, pues ha dicho la Procuraduría que va a abrir una investigación para determinar si, como algunos sugieren, hubo faltas disciplinarias en esa votación de la consulta. Karen. Sí, pues con esta decisión la Procuraduría buscará esclarecer si durante la votación de la consulta popular y la resolución de la apelación sobre el archivo de la reforma laboral se presentaron hechos con trascendencia correctiva. El Procurador General se pronunció. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de sus competencias, ha dispuesto la apertura oficiosa de una indagación con la finalidad de determinar si en esos sucesos se cometieron faltas disciplinarias por algunos servidores públicos. Según el informe, la investigación previa tendrá una duración de 6 meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura de investigación. Es importante recordar que si en la indagación previa no se logra identificar al posible autor o se determina que no procede la investigación, se ordenará su archivo. Vamos a hablar en un momento de todos los escenarios que están planteados por petición del presidente en la calle para responder precisamente desde el escenario público a este hundimiento de la consulta popular, pero hay un trino del presidente de las últimas horas que tiene algún tono preocupante, Diana Saray. Gustavo, él insiste en su huelga, en este llamado a la huelga, y en un trino que es kilométrico. Le extracto este pedazo que es el que es preocupante. Dice, una sociedad puede decretar una huelga nacional indefinida cuando un Estado llega al punto de separación máxima de la sociedad y ya debe ser reemplazado por completo. Estos mecanismos democráticos de lucha popular se vuelven necesarios cuando no se deja expresar al pueblo, que es lo que acaba de hacer la autodenominada banda. Y luego más adelante dice que la consulta solo quería aprobar unas normas laborales dignas, pero dice, creo que lo sucedido nos lleva a una consulta mayor, pero ya no para hacer aprobar una ley. Ahora el pueblo de Colombia debe pasar a ser constituyente primario. Y otra vez, Gustavo, la insistencia, ¿qué es lo que quiere el presidente? Aquí está planteando, ahora estamos hablando de una huelga, que es lo que hablaba con Benedetti en ese trino, y una huelga nacional, ¿para qué? ¿Qué es lo que quiere el presidente? Bueno, es que un cambio total del Estado, que comprende también el Ejecutivo, solamente se hace de dos formas, con una Asamblea Nacional Constituyente o con un montón de fusiles, porque no hay otra forma de hacer ese cambio. Ahora, lo de la huelga sí tiene pues un trámite que no depende del gobierno, que es el que insiste en que se haga, Vanessa, pero tiene otros caminos. Mire, Gustavo, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo define la huelga de la siguiente forma. Se entiende por huelga la suspensión colectiva temporal y pacífica del trabajo efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus empleadores y previos trámites establecidos en el presente título. Es decir, que los trámites se refieren al proceso de negociación colectiva que arranca con la presentación de un pliego de peticiones por parte de un sindicato a su empleador. No hay un sindicato del gobierno, hay sindicatos en Colombia, ¿no? Pero no hay un sindicato del gobierno. Luego el gobierno no puede convocar una huelga. Esa conversación de Benedetti y Petro, que ahorita con el trino que nos cuenta Diana Saray, pues vuelve como a relucir. No hay manera. La huelga solamente puede ser convocada por trabajadores en Asamblea General contra su empleador y en el marco de un proceso de negociación colectiva. Esto nunca en la historia de Colombia se había visto, que el gobierno fuera el partícipe o el que iniciara la propuesta de una huelga, y la decisión de iniciar una huelga depende de las mayorías que hay en la Asamblea, las cuales varían según se trate de un sindicato mayoritario o minoritario. Pero no hay manera, o sea, el gobierno colombiano no tiene sindicato. Hay sindicatos en Colombia. Sería un sindicato contra sus empleadores que convocara la huelga, pero pues aquí no se puede convocar una huelga ni contra el Congreso, ni contra el gobierno, porque eso no es legal. A ver, Martín, estuvo hablando de esto el ministro Benedetti en Barranquilla.
Efectivamente, Gustavo se reunió con líderes sindicales, con organizaciones sociales. Después de su viaje a Montería, llegó a Barranquilla y habló de ese tema. Escuchen ustedes el tema de la huelga, lo que él piensa de eso. Ojalá decidan la huelga, porque son ustedes los que van a decidir. Nosotros en el gobierno nacional no tenemos de dónde. El ministro aprovechó el momento, incluso la reunión en preparatoria del Cabildo que va a recibir el presidente Petro en Barranquilla, pero además aprovechó para hablar de Efraín Cepeda así. Y hay que hacer que a Don Picho, donde vaya, le echen vaina por todos lados. Hay que decir en la cuadra que cuando lo vean lo chiflen. Porque él se siente un prócer ahora, me cuentan. HP. La reunión dio para todo, incluso para ver las fisuras que hay dentro del mismo sector que apoya el tema de la consulta. Así se refirió a la senadora Marta Peralta. Marta Peralta, hay todo tipo de cuentos. Yo por ahora quiero creer los buenos. Nosotros también queremos creer los buenos, pero hay todo tipo de cuentos. Todo un tipo de cuentos. Vamos a ver qué cuentos hay. Lo cierto es que la reunión en la que esperan al presidente Gustavo Petro en Barranquilla será este lunes en horas de la tarde, y lo han puesto en la tarde precisamente para que pueda cumplir con la agenda y llegar a Barranquilla. Gustavo. Martín, gracias. Cristo, ¿por qué tan significativo el asunto de Barranquilla aquí? Mire, el presidente definitivamente, Gustavo, tiene ya casado un pleito con el presidente del Congreso, que incluso no solamente es inconveniente institucionalmente, sino también al interior del propio Senado hay muchas bancadas y senadores que se preocupan de que el propio presidente del Congreso llevó al Senado a esta situación. Entonces empieza esta movilización en Barranquilla y el discurso será durísimo contra el presidente del Senado, responsabilizándolo de toda esta situación y también recordando que él hundió la ley de financiamiento que nos tiene también en esta situación fiscal. Luego será un nuevo round entre el presidente Petro y el presidente del Congreso en la tierra del presidente Efraín Cepeda. Diana Saray, mientras tanto la gente comienza a organizarse. Sí, Gustavo, y ahorita preguntaba Vanessa o mencionaba los sindicatos. El Estado no tiene sindicatos, el gobierno como tal, pero sí lo tienen todas las entidades públicas y muchos pertenecen a estas grandes centrales obreras. Sí, Gustavo, precisamente ya estas centrales obreras están convocando a una gran manifestación que llaman una cumbre social popular y política ante lo que ellos llaman el hundimiento fraudulento de la consulta popular que, insisten, hundió la oligarquía del Senado. ¿Qué están haciendo? Este lunes 19 de mayo se van a reunir todas, llaman ellos, fuerzas populares, sociales y políticas para buscar la mayor articulación y coordinación posible en un plan de acción que, dicen, logre canalizar la indignación popular que hoy se siente en el país. ¿Qué van a hacer? Reunirse todos estos sindicatos para definir cuál va a ser la vía de acción que van a tomar ante esto que ellos consideran es la respuesta al hundimiento. El encuentro, Gustavo, va a ser en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, en la Concha Acústica. Esto ya está en un comunicado que firman los sindicatos, se lo firman desde Punta Cana, donde están reunidos precisamente hablando de lo que será esta respuesta masiva y popular al hundimiento de la consulta popular.